Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Historias, Paisajes e Imaginarios, diálogos y reflexiones sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, impulsado por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, a cargo de la doctora Graciela León Matamoros. Este ciclo, inserto en el conjunto de actividades que fomenta la gerencia vinculadas a la educación patrimonial, es un espacio para que investigadores de distintas disciplinas difundan al gran público en un lenguaje ameno la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio. La necesidad de poner en valor el patrimonio edificado que resguarda la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es incuestionable. El día de hoy abordaremos los esfuerzos que se han realizado para comunicar la riqueza arquitectónica perteneciente a la universidad, un patrimonio que constituye un eslabón fundamental por el cual el centro histórico de la ciudad de Puebla ha sido reconocido desde 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para conversar sobre el origen y salvaguarda del patrimonio edificado de la UAP, nos acompaña el doctor Francisco Vélez Pliego. Él es licenciado en Arquitectura, maestro y doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con una especialidad en Urbanismo y Ordenamiento Territorial por la Universidad de París XII. Es director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Además de otros importantes cargos, reflejo de una trayectoria académica sólida y ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional, también es miembro del Consejo Editor de la revista Cuetlaxcuapan, Enfoque al Patrimonio, publicación de la Gerencia del Centro Histórico. Para la Gerencia es un verdadero honor, doctor, que usted haya aceptado esta pequeña entrevista, porque además todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de dialogar con usted en el ámbito académico o en el ámbito informal, siempre salimos aprendiendo mucho. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Jonathan, les agradezco tanto a ti como a la directora de la Gerencia del Centro Histórico esta invitación. Muy bien, pues empecemos con las preguntas así muy puntuales. Sin lugar a duda, bueno, con relación a nuestra ciudad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es pionera en todo lo relativo a la generación de acciones vinculadas al rescate, conservación de bienes culturales con valor patrimonial en todos los frentes. Sin embargo, de manera particular, en lo referente al patrimonio edificado, ¿en qué momento la universidad inicia esta vocación? Bueno, en realidad la vocación es parte, digamos, de la definición de la naturaleza de la institución misma. Es decir, la universidad y anteriormente el Colegio del Estado y anteriormente el Colegio del Espíritu Santo y todas las denominaciones que ha tenido la institución desde su fundación en 1578, pues tiene como propuesta fundamental justamente la preservación y difusión de la cultura. Y en ese sentido, pues la institución es heredera, como tú lo has bien señalado, una enorme cantidad de bienes culturales, de acervos, de colecciones científicas que constituyen su patrimonio. Ahora, específicamente por lo que se refiere al patrimonio edificado, es el resultado de la confluencia de una serie de circunstancias. Por un lado, desde la década de los 60, en donde las actividades universitarias se realizaban única y exclusivamente en el edificio carolino, pues se empezó a mostrar ante la dinámica del crecimiento demográfico, ante el incremento de la demanda de ingreso a la universidad, pues esta edificación empezó a mostrar sus límites para justamente auspiciar la posibilidad de recibir a un mayor número de alumnos. En ese sentido, desde la década de los 60, la institución empezó a hacer esfuerzos por contar con nuevos espacios. Entre los primeros, resultado incluso de luchas universitarias, se obtuvo por parte del gobierno del Estado el apoyo para la construcción, por ejemplo, de nuevas instalaciones para lo que en ese momento era la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tuvo su sede
la primera sede fuera del edificio carolino, en justamente lo que es hoy la avenida 8 Oriente, Claro. junto a lo que ahora es una de las sedes alternas del Congreso del Estado. También se logró el que se construyera la preparatoria Benito Juárez a partir de una acción expropiatoria de una porción, de una fracción del antiguo ejido de San Baltasar Campeche, ahí en San Manuel. Y entonces se logró la construcción de la preparatoria Benito Juárez con dos turnos, la preparatoria diurna y la preparatoria nocturna. También se logró la edificación, bueno, la Facultad de Medicina en realidad tuvo toda la parte de la salud, la Facultad de Medicina y lo que hoy se conoce como la Facultad de Estomatología, tuvieron su sede en el Carolino, pero también en la década de los 60 se logró vincular en este espacio anexo al antiguo Hospital General de la ciudad, ahí justamente en la 27 Poniente y la 13 Sur, se logró la construcción específicamente de la Facultad de Medicina. Posteriormente, ya en terrenos de lo que es el antiguo Hospital General de la ciudad, un inmueble de finales del siglo XIX, producto de la política higienista de la propia ciudad, bueno, ahí se logró construir primero lo que sería la Facultad de Estomatología y posteriormente lo que es la Escuela de Enfermería. Entonces, digamos, son elementos que van mostrando la necesidad de que las instalaciones universitarias crecieran y lo hicieran aceleradamente. En el contexto de los conflictos habidos durante la década de los 60, bueno, el gobierno del Estado, junto con la Fundación Jenkins, ofreció la adquisición y la edificación de las primeras escuelas fuera del edificio Carolino, lo que hoy conocemos como Ciudad Universitaria, que por cierto, el año próximo pasado se conmemoró justamente la inauguración y el traslado de las primeras escuelas justamente a esa nueva sede universitaria que fue la Ciudad Universitaria. Durante ese periodo, que fue un periodo muy conflictivo, hay que recordar el conflicto de 61, el conflicto de 64, el conflicto de 66, el conflicto de 68, la crisis inicial de la década de los 70, que tiene que ver con conflictos sociales y políticos que sin lugar a dudas marcaron no solamente la vida de la universidad, sino también la vida de la propia ciudad. Pues, durante esa década, distintos gobernadores estuvieron al frente de los destinos del Estado y buscaban solucionar justamente esta situación de la presencia de la universidad en el centro de la ciudad. Había sectores económicos, particularmente los comerciantes, que reclamaban que la presencia de la universidad en el centro histórico era una presencia que dañaba las actividades económicas de la ciudad. En ese sentido, cuando se hizo la inauguración de la ciudad universitaria, hubo la oferta, digamos, de algunos empresarios que decían, bueno, pues nosotros podemos contribuir a que se siga construyendo ciudad universitaria, a que se dote de mobiliario a las escuelas, porque nos las entregaron pero vacías, para que pueda desarrollarse la universidad en el campus, en lo que en ese momento era la periferia de la ciudad, o digamos, sí, de hecho era la periferia de la ciudad, para evitar justamente que los conflictos universitarios afecten la vida económica de la ciudad. Esta intención, afortunadamente, no fue aceptada por las autoridades universitarias de la época y después de lo ocurrido en 1971 y con la llegada a la rectoría del químico Sergio Flores, las nuevas autoridades universitarias no solamente decidieron no salir del centro urbano, sino auspiciar, digamos, incrementar la presencia de la universidad justamente en el centro histórico de la ciudad. No dejar ciudad universitaria, seguirla desarrollando, pero también incrementar la presencia de la universidad en el centro histórico. Y esta decisión no solamente fue una decisión de carácter político,
sino tiene que ver justamente con una visión de lo que era, es y seguirán siendo las universidades en el mundo. Es decir, centros, espacios de reflexión que contribuyen a fortalecer el desarrollo cultural, social eh, y también político de los propios lugares a donde tienen su sede. En ese sentido, digamos que el modelo que finalmente adoptó la universidad es un modelo que corresponde a lo que ocurrió desde prácticamente lo que son las universidades, las más viejas universidades europeas, es decir, buena parte de la relación entre universidad y ciudad se explica, en el caso de París, en el caso de Bolonia, de Oxford, etc., una serie de ciudades, pues se explica precisamente por la presencia de universidades de enorme prestigio que contribuyeron justamente a fortalecer a estos espacios, a estas ciudades, y contribuyeron también a construir una relación muy particular entre las instituciones de educación superior de esos países y de las ciudades de esos países y la propia institución educativa. Bajo esa idea y bajo ese principio, bueno, la universidad empezó a trabajar en la propuesta de reivindicar para sí el proceso de ampliación de su presencia en el centro histórico de inmuebles que en algún momento habían formado parte del patrimonio universitario. Por ejemplo, en el caso de la Academia de Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes en el tránsito de la Colegio del Estado a Universidad Pública en 1937 fue de manera muy efímera, unos cuantos meses. En ese decreto de transición de Colegio del Estado a universidad, bueno, la Academia de Bellas Artes formó parte de la universidad, junto con la secundaria Venustiano Carranza, junto con el conservatorio, digamos, todos estos elementos que fueron diseñados en ese tránsito como elementos pertenecientes a la institución universitaria. Sin embargo, bueno, el gobernador de la época, Bautista Castillo, prácticamente se arrepintió de inmediato de haberle dado tanta presencia cultural, social y evidentemente política a la naciente universidad con esa denominación y prácticamente segregó estas instalaciones. Había otros inmuebles que formaban parte de la tradición del vínculo de la universidad con estos inmuebles porque en ellos se desarrollaron actividades también educativas. En particular, por ejemplo, San Pedro, lo que conocemos como la antigua cancha de San Pedro, digamos, que se desarrolló así en el siglo XX, pero que en realidad fue el antiguo Hospital Real, ¿no? Y que en ese sentido, en el siglo XIX, albergó actividades de formación justamente y del desarrollo de lo que hoy conocemos como una disciplina que tiene una enorme presencia, que es el caso de la Facultad de Medicina. Entonces, digamos, bajo esta idea de trabajar alrededor de incrementar la presencia de la universidad, se pasó a desarrollar un programa que uno de cuyos ejes era precisamente eso, reivindicar inmuebles que habían pertenecido a la universidad, que habían formado parte de su patrimonio en algún momento de su historia. Y el primer inmueble que logró rescatarse con esas características fue el edificio conocido como el edificio Pacelli, en realidad porque ahí estaba una escuela, que era la Escuela Pacelli, y que en realidad formó parte del antiguo Colegio del Espíritu Santo y que corresponde al Colegio de San Jerónimo. Es decir, aquel inmueble que está sobre la 3 Oriente y la 4 Sur. Toda esa parte formaba parte, digamos, del complejo de inmuebles construidos por la Compañía de Jesús y que en algún momento, bueno, como parte, digamos, de las actividades de la Compañía de Jesús, de sus actividades educativas, de sus actividades relacionadas también con, digamos, el albergue para las personas que estaban siendo formadas por parte del Colegio del Espíritu Santo, bueno, constituían el patrimonio de esta Compañía de Jesús.
En ese sentido, bueno, se adquirió ese primer inmueble y a partir de ahí se empezaron a gestionar los demás. Bellas Artes, San Pedro, incluso se emprendieron pues luchas interesantes, es decir, generar esta reivindicación, socializarla, presentarla a la propia sociedad a partir, yo recuerdo que en aquel momento la Facultad de Arquitectura incluso realizó algunas maquetas, particularmente una que era muy espectacular, que era justamente la de San Pedro, la del Hospital de San Pedro, ¿no? Que justamente que se encuentra en la 4 Oriente y 4 Sur. Bueno, eh, tenía pues este propósito de generar una mayor presencia, pero también resolver un problema de fondo. Durante toda la década de los 70, la propia composición demográfica del país, la estructura demográfica del país, estaba, como lo sigue haciendo todavía, tal vez no con la intensidad en términos temporales, el periodo ya está por agotarse, pero digamos la estructura demográfica del país presionaba justamente hacia un mayor incremento en lo que se refiere a la demanda de los servicios educativos de carácter superior. Y en ese sentido, bueno, la universidad requería de crecer aceleradamente. Y en ese crecimiento acelerado desde el punto de vista físico, pues la oportunidad de adquirir casonas en el centro histórico fue una oportunidad que se presentó justamente porque la propia ciudad estaba en un momento de transición. Es decir, una transición de carácter inmobiliario que implicaba, entre otras cosas, en que, digamos, los grupos sociales, pertenecientes algunos de ellos a las élites poblanas, pues habían decidido migrar de su lugar de residencia original, que era el centro histórico, hacia la periferia de la ciudad. Y en ese sentido, pues no solamente abandonaron sus antiguas residencias, sino en algunos casos las transformaron para albergar actividades comerciales de distinta naturaleza. Sin embargo, bueno, la propia situación de esta actividad, de esas actividades comerciales, la propia situación urbana del centro histórico, el crecimiento físico de la ciudad, las necesidades derivadas de la logística en la cual se apoyaba la operación de estas actividades comerciales, pues les representaba, llegó a representarles también dificultades a estos propietarios de estas casonas. Y en ese sentido, se empezaron a presentar oportunidades desde el punto de vista de la oferta. Es decir, en cuanto se difundió la propuesta universitaria de adquirir estas casonas para albergar actividades universitarias, pues hubo quienes se acercaron a los distintos rectores de ese periodo. Estamos hablando de un periodo que se inicia en 1973, con el químico Sergio Flores, que abarca el rectorado del ingeniero Luis Rivera Terrazas, y de manera mucho más señalada por la cantidad de inmuebles que se adquirieron en ese periodo, del rectorado del maestro Alfonso Vélez Pliego. Durante estos 3 periodos rectorales, bueno, pues la institución, de manera sistemática, con esta idea de incrementar sus capacidades para ofrecer los servicios educativos, también para albergar el desarrollo de las nuevas funciones que estaba implementando la universidad, particularmente por lo que se refiere a la investigación en ciencias sociales, humanidades, ciencias básicas. Bueno, pues en ese sentido se procedió a adquirir y a intervenir en un primer momento, a restaurar pues los inmuebles que hoy conocemos, forman parte, digamos, del patrimonio universitario. Esa fue la idea esencial, eso fue la dinámica, y a partir de ahí, bueno, afortunadamente los rectores que siguieron a este periodo, que fue un periodo muy intenso de crecimiento y de desarrollo de estas funciones de extensión, de difusión, de investigación, bueno, continuaron con la política de adquisición de bienes inmuebles, digamos, ya acreditada ante la sociedad poblana, reconocida incluso a nivel
nacional por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en 1986 reconoció a la institución, otorgándole precisamente uno de sus premios a esta acción de rescate del patrimonio edificado de carácter histórico. Con relación a esto último que usted estaba señalando, ¿qué ha significado la presencia de la vida universitaria en el denominado Centro Histórico de Puebla? Es decir, con estos cambios de propiedad, ¿cuáles han sido los aportes que la vida universitaria ha brindado para la revalorización cultural y simbólica de la ciudad misma? Es decir, considerando que no son espacios simplemente arquitectónicos, sino que son espacios habitados, y que el cambio de propiedad significa también un cambio distinto de funciones de esos espacios, qué tan cercano, alejado está a la sociedad. El hecho de que en un lugar tengamos una preparatoria, en otro lugar tengamos un instituto de investigaciones, en otro tengamos una facultad. ¿Qué ha significado todo esto para la revalorización cultural de estos espacios? Bueno, yo digo que desde una lectura urbana, desde una lectura en términos de mi propia especialidad, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de los procesos socioterritoriales y particularmente la dinámica, digamos, que ocurre en las ciudades. Yo diría que la acción de la universidad acompañó justamente este cambio, por un lado, en lo que se refiere al ritmo de crecimiento físico de la ciudad, que no solamente implica un acelerado proceso de expansión física, sino que implica también una modificación sustancial en la dinámica y en la lógica de la composición de los grupos sociales que se distribuyen y que se desarrollan en el propio ámbito urbano, que acompaña justamente esto que tú preguntas, es decir, que se refleja en lo que se llama los cambios de uso del suelo, ¿sí? Digamos que esa es la denominación técnica. Cambios de uso del suelo que tiene que ver con una disminución que se venía produciendo prácticamente desde la década de los 40, de manera mucho más clara, mucho más firme, en lo que se refiere a la pérdida de la función habitacional, digamos, una disminución sustancial de la función habitacional, por lo menos para ciertos grupos sociales, que es un poco lo que comentaba, de que migran hacia la periferia, se trasladan hacia la zona de La Paz, se trasladan hacia los nuevos fraccionamientos, ¿no? Que no estaban tan alejados tampoco del centro urbano, como es el caso del fraccionamiento de San Francisco en 1987, ¿no? O el caso de la Avenida Juárez, que si bien se inicia a finales del siglo XIX, todavía en la época porfiriana, realmente su expansión se produce desde la década de los 50. O en el caso de la Colonia Santa María, en fin, que eran las áreas periféricas a lo que es este centro urbano y que justamente empiezan a apuntalar este proceso de transformación de la función habitacional, por lo menos para ciertos grupos sociales, hacia estas áreas periféricas. Esto se ve acelerado ya en la década de los 60 y de los 70, justamente cuando la universidad decide adquirir los inmuebles, esta circunstancia de modificación económica, de modificación incluso de la lógica de funcionamiento de lo que se llama el capital inmobiliario, que incluye muchas actividades, procesos constructivos, incluye el mercado de bienes raíces, etcétera, etcétera. Bueno, está en proceso de cambio, está transformando la materialidad misma de la ciudad y en ese sentido, bueno, la universidad llega con esta política, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en la Ciudad de México, donde la Universidad Nacional Autónoma de México se retiró prácticamente del centro histórico, y llega con este programa, con estas acciones, y no solamente contribuye a que en esta transformación de cambios de uso del suelo que están ocurriendo en el centro urbano, los
el patrimonio edificado que albergaba esas actividades económicas, sociales, políticas, etcétera, no se pierda, se preserve como parte, digamos, del acervo histórico de la ciudad, pero además hace posible que justamente el centro urbano tenga una vida que no se resuelva solamente o que no se circunscriba solamente a lo que muchos de los grupos económicos de aquella época estaban impulsando, que incluso siguen impulsando, que es convertir al centro urbano solamente como un espacio, digamos, de consumo de todo tipo de bienes y servicios, y justamente alejándolo de una función esencial por la cual nació, que es el de ser un espacio habitacional. Es un espacio donde residan personas, grupos sociales, y por lo tanto, que la actividad económica de este centro urbano no dependa del consumo de quienes llegan a él, ya sea desde la periferia de la ciudad o que lleguen a él a partir de sus atractivos turísticos, sino que sus consumidores pues residan también en ese espacio urbano. En ese sentido, la presencia de la universidad, de sus actividades, hace posible el que, primero, una presencia juvenil, digamos. ¿Por qué? Porque la actividad misma educativa supone la presencia de jóvenes en el centro histórico. Ahí es donde se están formando, ahí es donde están estudiando, y hace posible que esto que se llama el currículum oculto, y que tiene que ver con las vivencias de la propia población, en este caso de la población juvenil que estudia en el centro histórico, bueno, pues evidentemente conozca, aprecie y tenga una forma de apropiación y de relación con esto que concebimos, que reivindicamos, que promovemos como patrimonio cultural, en todos sus sentidos. Es decir, eh, hay una vivencia social en sus espacios públicos, hay una forma de apropiación y de relacionarse con sus parques, con sus jardines, no solamente con los inmuebles universitarios. Entonces, el hecho de que la universidad mantenga sus actividades educativas, de formación, de difusión cultural, de capacitación, de investigación en el centro de la ciudad, pues hace posible esta movilidad social, hace posible movilidad social en el sentido de desplazamientos, hace posible que los jóvenes estén presentes en el centro urbano, que no lo abandonen, que lo aprecien, que tengan una vida social en él. Por otro lado, pues evidentemente tiene un efecto económico. ¿Por qué? Porque quien llega al centro histórico a estudiar, a trabajar, como es el caso nuestro, de los profesores, de los investigadores o de los administradores que desarrollan sus actividades dentro de las instalaciones universitarias, bueno, somos consumidores de todos los bienes y servicios que se ofertan en el centro urbano. Y en ese sentido, contribuimos a una dinámica económica dentro de estos grupos económicos que están dentro del propio centro urbano. No solamente consumimos, digamos, todo aquello que tiene que ver con insumos relacionados con nuestra actividad educativa, las papelerías, las fotocopias, plumones, lápices, etcétera, etcétera, sino también consumimos alimentos, también consumimos ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una dinámica económica que está soportada por la presencia universitaria en el centro urbano. Y eso también es muy importante porque contribuye a que estas economías de escala se mantengan dentro del ámbito urbano, que no se produzcan vacíos urbanos como los que en algunas otras áreas de la ciudad conocemos, incluso no muy lejanas, ¿no? El vacío urbano que se produjo con la salida de las actividades industriales en lo que fue la primera colonia industrial de la ciudad de Puebla, que es el caso de lo que conocimos como proyecto Paseo del Río San Francisco, pues tiene que ver con eso. Es decir, la salida de esas actividades económicas auspició un vacío urbano que evidentemente conlleva riesgos para la propia salud, digamos, social, incluso para la seguridad misma de la propia ciudad. En ese sentido, bueno, mantener actividades como la universitaria, por el volumen de jóvenes
que atrae por el tipo de bienes y servicios que consume, pues evidentemente significa una forma de contribuir a que la ciudad mantenga su salud y mantenga, además, obviamente, como lo hemos comentado, su patrimonio, sus bienes culturales, etc. Claro, claro. Y con relación a esta parte de la vivencia, digamos, de la experiencia misma de estos jóvenes y de la vida universitaria en estos espacios, no sé si podría comentarnos brevemente, como ejemplo de una adecuada rehabilitación de estos inmuebles históricos, cómo se han acondicionado precisamente para albergar a su interior todas y cada una de estas vivencias. Y de manera particular, me gustaría que nos pudiera compartir el proyecto del cual en su momento usted me mostró cuando estaba en esa fase todavía de constructiva y de restauración del exconvento de las Clarisas, sobre el proyecto de la Casa del Libro, un proyecto que también es una extensión más allá de la vida universitaria y que intenta insertarse en otros ámbitos también de la sociedad, mostrando precisamente la riqueza y esta vocación, insisto, de la universidad misma por la recuperación de espacios patrimoniales, pero también por acercarlos a la sociedad en su conjunto. No sé si podría hablarnos brevemente sobre este proyecto de rehabilitación de la casa, ex convento de las Clarisas y lo de la Casa del Libro. Claro que sí, bueno, evidentemente, como hemos comentado, la universidad es su función, difundir los saberes, difundir sus acervos, que la sociedad los aprecie, los conozca, se apropie de ellos, Claro. tanto en términos del imaginario como en términos, digamos, de lo que este patrimonio puede mostrarles, enseñarles, para fortalecer la propia identidad de la relación entre la universidad y la sociedad. En ese sentido, en el caso del proyecto de la Casa del Libro, cuando yo llegué a la administración, a la dirección del instituto, bueno, una de las peticiones que me hizo el entonces bibliotecario, el maestro Masae Sugawara, que fue el bibliotecario fundador de la Biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que es una biblioteca especializada en apoyo a la formación de los posgrados del instituto, me mostró y me dijo que ya el acervo de la biblioteca había crecido de tal manera, gracias a esta política sostenida desde la fundación del instituto en 1991, había crecido enormemente. Es decir, estamos hablando de más de 100.000 volúmenes en términos de su acervo bibliográfico, de más de 150.000 piezas hemerográficas, es decir, colecciones de revistas, 2.500, más documentos, etcétera. Entonces, evidentemente, hay una enorme cantidad de patrimonio, en ese sentido de colecciones bibliomerográficas, que era necesario albergar de manera más adecuada. En ese sentido, bueno, desde la toma de posesión le solicité al entonces rector, era todavía maestro Enrique Agüera, el que se pudiera dar al instituto un nuevo inmueble que pudiera albergar al conjunto del acervo y no tenerlo fragmentado como actualmente lo tenemos. Bueno, el rector Agüera terminó sus funciones, reiteré mi petición al rector que lo sustituyó en el cargo, el maestro, el entonces maestro Alfonso Esparza Ortiz, y después de varias análisis, efectivamente me hicieron favor de poner bajo custodia del instituto un inmueble que hoy se conoce como Casa Toledo. Sin embargo, la casa es una casa del siglo XVIII que tiene un deterioro significativo y en ese sentido, bueno, a los pocos meses observamos que estaba en venta justamente el convento de las Clarisas. Y bueno, le planteé al rector la posibilidad de que la universidad adquiriera este inmueble del antiguo convento de las Clarisas para que ahí fuese justamente la sede de, pues de la nueva biblioteca, nueva en el sentido del espacio nuevo para la biblioteca, y que además pudiese ser la sede de un nuevo proyecto que justamente denominamos la Casa del Libro. En este proyecto no solamente estábamos pensando, como lo reiteramos y como ahora que se puso ya en marcha, afortunadamente,
se terminó la restauración. Bueno, la idea era que, además de albergar nuestro acervo bibliográfico, pudiésemos concentrar ahí una serie de acciones y actividades que el propio instituto venía generando y desarrollando como parte de su plan de desarrollo en el mediano y largo plazo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de generar ahí un espacio de consulta, de información, pero también, digamos, nuevas actividades. Afortunadamente los tiempos se han venido acomodando y esas nuevas actividades han incluido nuevas iniciativas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a que a partir de la iniciativa del Fondo de Cultura Económica, el rector nos preguntó si estaríamos de acuerdo en que la Casa del Libro justamente albergara a esta librería. A diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades del país, resulta que Puebla, siendo la cuarta metrópoli del país, no contaba con una librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, pues evidentemente me dio mucho gusto porque eso refuerza no solamente la presencia del instituto, refuerza la presencia de la universidad, sino que además convierte a el propio inmueble en un lugar, digamos, de afluencia no solamente de universitarios, sino también de personas interesadas en actividades de la lectura. ¿Qué otra cosa planteamos? Bueno, la necesidad justamente de armar un programa de fomento a la lectura. Y para ello, gracias a todo el trabajo que desde hace muchos años viene desarrollando el que todavía es hoy nuestro secretario académico, que es el maestro Gerardo del Rosal, bueno, terminamos de consolidar una relación que mantenemos con la Secretaría de Educación Pública desde hace ya un buen rato, que mantenemos con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en relación a la difusión precisamente, a la promoción de la lectura, a la difusión de actividades no universitarias, sino de extensión universitaria, y que tienen que ver con ofrecer justamente herramientas de difusión de distinto tipo de materiales, algunos de ellos científicos, todo un programa de difusión de la ciencia, un programa de difusión, digamos, de otro tipo de textos, como es la novela, como lo es la poesía, etcétera, etcétera. Y además destinado no solamente a jóvenes, sino destinado a todos los grupos etarios. Tenemos, afortunadamente, el inmueble es suficientemente amplio para poder albergar, digamos, un espacio en donde tenemos un lugar destinado para los bebés, una bebeteca, para los niños, para que puedan ahí familiarizarse con los libros, empiecen a trabajar con material escrito y con imágenes, etcétera. Y también el programa incluye atender a grupos de jóvenes, incluso a personas de la tercera edad. Es decir, ofrecer un espacio lúdico que acerque a la población al hábito de la lectura, el hábito de la comprensión de elementos básicos relacionados. También, y en esta lógica, promovimos concentrar en este espacio pues, las actividades que tenemos dispersas de lo que es la actividad editorial del instituto. El instituto es una de las unidades académicas que tiene una producción, digamos, escrita muy amplia, ¿no? Resultado justamente de la actividad de sus investigadores, resultado de esta relación que mantienen los investigadores con grupos sociales que forman parte de sus proyectos de trabajo y de investigación. Entonces, en ese sentido, bueno, armamos todo un programa para concentrar ahí lo que es la actividad editorial de la universidad. También proponemos y estamos desarrollando lo que sería el espacio de la memoria, que tiene que ver con todo un lugar donde vamos a albergar, va a ser la sede, digamos, de la parte, digamos, lo que tiene que ver con audiovisual, lo que tiene que ver con fotografía, lo que tiene que ver justamente con este tipo de documentos que de repente son olvidados como documentos
que forman parte, digamos, de los testimonios, que son documentos históricos que nos muestran distintos aspectos de la vida social, económica, incluso del patrimonio edificado, del que tanto hablamos, de eventos que son vividos por la sociedad, de sus grupos, de sus formas de convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también hay un espacio pensado precisamente como parte, digamos, de los lugares para la preservación de la memoria. En este caso, imagen y memoria es un elemento fundamental. Y también hemos promovido, y así fue aceptado en el proyecto por parte del rector, el que sea un espacio que nos permita fortalecer el intercambio de investigadores. Entonces vamos a tener ahí una residencia universitaria. Es decir, va a ser posible el que en estas actividades de intercambio, de movilidad, podamos albergar ahí temporalmente a investigadores que contribuyen con nosotros al desarrollo de los seminarios, al desarrollo de proyectos de investigación particulares, por parte que están vinculados a los distintos grupos académicos del propio instituto. Adicionalmente, y como parte, digamos, de la concentración de acervos con valor histórico, el rector nos sugirió, y lo aceptamos también con mucho gusto, el que la biblioteca universitaria, que es una dependencia que está asociada al Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, el ICUAP, el primer instituto que se creó de desarrollo de investigación, digamos que no solamente se creó, sino que se mantuvo y se desarrolló enormemente. Bueno, que esta dependencia del ICUAP pudiese formar parte, digamos, del espacio de la Casa del Libro. Evidentemente, nosotros aceptamos gustosos. ¿Cuál es el concepto esencial del asunto? El concepto es, ¿por qué la Casa del Libro? Porque pensamos que el libro es, con mucho, el instrumento civilizatorio fundamental en el caso, digamos, de los procesos, digamos, de vinculación, de crecimiento, de globalización. Es una difusión de las creencias, de difusión de los saberes. Y en ese sentido, ponderar la idea de que el libro, en este mundo digital en el que vivimos, el mundo impreso, el mundo contenido en los impresos, desde la aparición de los impresos, a partir del impreso siglo XV en adelante, pues era un elemento central de reivindicación de la propia actividad que desarrollamos en el instituto. Es un elemento fundamental en nuestra idea de preservación y de colocación de las humanidades en el centro de la reflexión, no solamente de nuestra actividad académica, sino también en el centro de la reflexión de nuestra vinculación con la sociedad, de nuestra vinculación con las distintas formas de relacionarnos con las actividades de otras instituciones, incluso de las instituciones gubernamentales, las instituciones privadas, etc. Entonces, la Casa del Libro busca recoger esa idea, busca hacer del libro también, del libro en términos abstractos, un elemento de reflexión, y a partir de ahí estamos justamente promoviendo y organizando pues también temas relacionados con el análisis específico de el libro, los libros, de sus colecciones, de lo que están o forman parte de sus distintas formas de materialización, bibliotecas, acervos documentales, etcétera, que sean el eje de proyectos de investigación y reflexión alrededor de esto, es decir, de cómo justamente los libros, los documentos, todos estos que hemos comentado, incluido
la imagen, ¿no? Como parte de la memoria y como parte de los testimonios históricos, etcétera, son elementos fundamentales para comprender nuestras propias historias, nuestras propias formas de pensar, de ver la manera en que se difundieron y se siguen difundiendo nuestros saberes, nuestras creencias, nuestras obsesiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiere ser la Casa del Libro, un espacio que coloca en el centro del imaginario y en el centro de una serie de actividades académicas y de investigación, justamente al libro, a esta enorme invención que permitió pues los procesos civilizatorios que conocemos. No, pues, Esa es la idea. pues, estupendo, doctor. Pues muchísimas gracias porque en un breve tiempo nos ha hablado acerca de cómo inicia en el siglo XX a partir de esta necesidad de ir reestructurando y transformando la ciudad, generándose estos proyectos precisamente de vinculación de vida universitaria con espacios muy concretos en el rescate de edificios. Pero en este último proyecto que usted nos plantea es precisamente este vínculo muy, muy estrecho entre lo material y lo inmaterial, es decir, entre el espacio y entre distintas prácticas abocadas precisamente a generar una sensibilidad para el reconocimiento precisamente de este patrimonio edificado que nos toca a nosotros resguardar y que la universidad ha hecho durante los últimos años de manera correcta. Pues no me queda más que agradecerle por la oportunidad del diálogo, por la oportunidad de la charla, por generar precisamente a partir de su trabajo esta apertura a que el rescate patrimonial es complejo, pero tiene que abarcar muchísimas disciplinas para poderlo hacer de manera correcta. Entonces, es algo que todos aquellos, insisto, que hemos tenido la oportunidad de dialogar con usted de cerca y de conocer los proyectos que ha echado o ha puesto en marcha, ir generando precisamente estos lazos más complejos y extenderlos más allá del ámbito universitario, que es en realidad su verdadera vocación, la vocación de servicio para la sociedad. No sé si tenga algún comentario final con relación a esta pequeña charla que hemos mantenido. Pues reiterarte el agradecimiento personal a ti, a la directora de la gerencia del Centro Histórico, pues por esta oportunidad de charlar contigo, de a través de ustedes, pues expresar algunas de las ideas, algunas de las propuestas que estamos llevando a cabo en el seno del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, como parte no solamente de un proyecto individual, no lo es un proyecto colectivo, es parte de la identidad del propio instituto y en ese sentido, pues el compromiso o lo que estoy expresando es el compromiso de esta gran comunidad de investigadores del instituto, de estudiantes del instituto y su vocación en relación con la ciudad y en relación con la cultura, en relación con los saberes. Gracias, Jonathan, por esta oportunidad. Al contrario, y bueno, pues los esperamos en una siguiente sesión de este ciclo de charlas. Pues hasta la próxima. Gracias.